Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que estén escuchando esta clase. Mi nombre es Gastón Gutiérrez Rossi, yo soy sociólogo, docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y miembro del colectivo de investigación de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina actual, el CITA, que tiene sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. En el día de hoy vamos a continuar con el curso online de LATWORK, Informalidad Laboral, Concepciones, Estructura Económica y Regulación. Particularmente, la clase de hoy es la parte 2 de la clase 2, de la categoría Sector Informal a la categoría Economía Informal, Nuevas Visiones en Disputa. El profesor Mario ya les dio la primera parte de esta clase en la cual profundizaron sobre la nueva concepción de Hernando de Soto, emergida en la década del 80, acerca de la informalidad. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a presentar la posición de Alejandro Portes, y a partir de la posición de Alejandro Portes, vamos a construir un breve mapa acerca de algunas nuevas visiones críticas sobre la informalidad que emergieron durante el periodo de la globalización neoliberal. El sociólogo y demógrafo cubano-norteamericano Alejandro Portes es quien elaboró a partir de la década del 80 la posición más fundamentada para el contexto latinoamericano acerca de los límites en pensar la informalidad como un proceso económico reducido a un sector, el denominado sector informal urbano, según la definición que había hecho suya la Organización Internacional del Trabajo en la década del 70. Los desarrollos de Portes refutaron esta afirmación de que la economía informal constituía un sector aislado del núcleo capitalista dinámico de la economía. Por lo tanto, se alejaba de hablar de sector informal para pasar a caracterizar de otro modo la economía informal. Les leo una cita de Portes, abro comillas. Esta caracterización de la economía informal como segmento excluido de las economías menos desarrolladas ha sido consagrada en muchos estudios sobre la pobreza urbana y los mercados de trabajo realizados por la OIT, el PREALC y el Banco Mundial. Como sabemos, estos trabajos ponían el acento en las características negativas del sector informal en comparación con el desarrollo de un área capitalista moderna y dinámica. Y posteriormente, Portes también da cuenta de la caracterización positiva de la economía informal del siguiente modo. Va a decir, y abro otra vez comillas, la caracterización negativa del sector informal ha sido cuestionada por otros estudiosos del tema que opinan todo lo contrario. Desde este punto de vista alternativo, las actividades informales se consideran un signo de dinamismo empresario popular descrito por Hart, como una instancia en que la gente retoma en sus propias manos parte del poder económico que trataron de negarle los agentes centralizados. El economista peruano Hernando de Soto reformuló el concepto original de Hart y le dio un nuevo impulso, y así, a diferencia de la concepción sostenida por la OIT y por el PREALC, que consideran un mecanismo de supervivencia a la informalidad en respuesta a la falta de creación de empleos suficientes en la economía moderna, las empresas informales representan, para este punto de vista, la irrupción de fuerzas reales del mercado en una economía aprisionada por las regulaciones del Estado. Lo último que les leía es parte de un texto escrito por Portes y Schaufer de 1993. Ahora bien, si la primera posición es típica del consenso de la posguerra, en diferentes modalidades, podían ser posiciones más keynesianas o desarrollistas, o en términos de modernización, y se suponía que, desde este punto de vista, el sector informal tarde o temprano iba a ser integrado al desarrollo económico, y que el mismo desarrollo económico va a permitir pasar de la informalidad a la formalidad. Por otro lado, la segunda visión, la ejemplificada por la postura neoclásica de Hernando de Soto, promueve la liberación sin reglas de las fuerzas del mercado en un contexto neoliberal que se consolida en los 80, es decir, es más, podríamos incluirla ya no en el consenso de posguerra, sino en el consenso de Washington. Bien, Portes no se encuentra conforme ni con una posición ni con la otra, sino que escribe diferentes trabajos que van a ser una referencia para poder sostener una posición diferente.
La posición de Portes es dar cuenta del aumento de la informalidad en un contexto de ajuste estructural de los países de América Latina como un resultado del desarrollo de las economías capitalistas dependientes y de cómo este resultado y esta informalidad modifican la estructura de clases en América Latina. Así que vamos a resumir las contribuciones de Portes en estas dos cuestiones centrales. Por un lado, la crítica al dualismo informalidad-formalidad, y por otro lado, la idea de Portes de la constitución de un proletariado informal en América Latina. Pasemos entonces al problema de Portes y la crítica al dualismo, formalidad-informalidad. Portes nos va a proponer que nos aboquemos al estudio de los vínculos entre las dinámicas formales e informales de las economías capitalistas dependientes para ofrecer un análisis más integral del proceso de la informalidad. Y para esto debía comprenderse la creciente integración entre actividades formales e informales y estudiar la interconexión de estas últimas con los sectores más dinámicos de las economías de los países capitalistas dependientes latinoamericanos. Según esta perspectiva, entonces, la economía informal no constituye un sector separado y autónomo, sino un componente o segmento de la economía que influye en la dinámica de producción y distribución de mercancías en su conjunto. La posición de Portes no es la primera crítica al dualismo que subyace de manera más o menos implícita en las posiciones originales sobre el sector informal urbano, y al contrario, la posición de Portes puede ser mejor comprendida viendo el contexto de estas críticas. Así que me gustaría que retomemos una crítica escrita en 1976 por un destacadísimo historiador holandés especializado en la India, como es Jan Breman. Jan Breman escribió un artículo titulado A Dualistic Labor System, A Critique of the Informal Sector Concept, en la que señala que el concepto sector informal es analíticamente inadecuado porque cualquier intento de delimitarlo como un segmento económico laboral separado del resto de la economía da lugar a numerosas incoherencias teóricas y a dificultades empíricas. Breman, a partir de sus estudios sobre la India, señala que es mejor definir el carácter fragmentado del mercado laboral urbano en lugar de intentar dividirlo en dos. Porque al intentar esa división se cae en un marco dualista donde priman características mutuamente excluyentes. En términos de productividad, baja productividad en la informalidad, productividad más alta en el proceso formal. En términos del sentido de la actividad, de subsistencia en la informalidad, típicamente capitalista en el sector formal, en términos del proceso de trabajo, entre otros. Y va a decir, así se pierde de vista la unidad y la totalidad del sistema productivo que integra de manera diferenciada actividades formales e informales. La crítica de Breman señala que el dualismo implícito en el concepto de sector informal forma parte o conlleva una suposición teórica que nunca fue comprobada, según la cual el excedente de mano de obra va a ser absorbido por el sector moderno capitalista donde rigen relaciones laborales formales. Y la causa de esto, no, para Breman, no es que aún el sector moderno, formal y dinámico, no logró imponerse y absorber al sector tradicional, informal y estático, sino que es en el mismo sector moderno donde residen las limitaciones estructurales que dan origen a estas perturbaciones del conjunto del sistema económico capitalista. Esas limitaciones son la baja tasa de industrialización, el mal desarrollo, el desarrollo desigual, el desarrollo dependiente de los países de Asia, África y América Latina con respecto al capital foráneo. Es decir, en la periferia del capitalismo es el mismo desarrollo el que genera esta informalidad. Breman señala que es indudable que en la década del 70 la introducción del concepto permitió poner la lupa sobre un conjunto de actividades que no se estaban considerando y que se agrupaban hasta el momento de manera errónea como desempleo. Sin embargo, aún con las modificaciones que fueron teniendo las interpretaciones de la OIT, la imagen de estos dos sectores separados conduciría inevitablemente al postulado de que se constituyen dos mercados de trabajo con dos estructuras ocupacionales diferentes, con dos niveles de empleo diferentes. Bueno, quienes sostenían esta posición de manera radical y que son criticados por Breman en su artículo son aquellos teóricos latinoamericanos de la
teoría social latinoamericana que habían estudiado la marginalidad a fines de la década del 60 y comienzo de la década del 70. Por eso Breman va a mencionar como ejemplo de la posición para él equivocada el análisis del sociólogo argentino Enrique Oteiza, que está desarrollando un análisis que originariamente habían escrito el sociólogo José Nun, el también sociólogo Miguel Murmis y el también sociólogo Juan Carlos Marín, en un texto titulado La marginalidad en América Latina, informe preliminar del año 1968. Según esta idea, los teóricos de la marginalidad sostenían que las limitaciones del desarrollo capitalista dependiente producían una masa marginal diferenciada del clásico ejército industrial de reserva, es decir, de aquellos desempleados que eventualmente conseguirían empleo o que entrarían y saldrían del mercado laboral, que había sido clásicamente analizado, entre otros, por Marx. Bueno, para ellos la masa marginal es algo diferente del ejército industrial de reserva porque en ningún momento se da un crecimiento de la economía capaz de introducirlos nuevamente, entonces pasa a ser una fuerza de trabajo sobrante. Bien, Breman va a tener cosas para decir sobre esto, va a decir que partiendo de un análisis empírico sobre la India y sobre Indonesia, que son los casos que estudia Breman, va a decir que el entorno geográfico donde habitan estos trabajadores informales, los barrios en los que se supone que prima el sistema económico típico del sector informal, muestran una realidad bastante heterogénea. Allí habitan trabajadores que están vinculados a procesos económicos considerados propios del sector formal. Y que por lo tanto esto podía demostrar en el análisis de estas ciudades que no había ni siquiera en países como la India, que tienen altísimos niveles de informalidad, una independencia tal de las masas marginales con el conjunto del sistema económico que predomina en el país. Hasta ahí la posición originaria de Jan Breman. Entre otros títulos que pueden considerar, se encuentra Fuerza de Trabajo Paria en Asia, que está disponible de manera gratuita en Internet. Ahora, pasemos a la posición de Portes y Haller. Volvamos a Portes y el análisis de la informalidad en América Latina. Para Portes, la informalidad aparece muchas veces como el reverso informal de las actividades formales. Por ejemplo, en un texto coescrito con William Haller va a señalar, y abro comillas para leerlo, dice: el fenómeno de la economía informal es a la vez engañosamente sencillo y extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaz de subvertir el orden económico y político de las naciones. La gente se topa con ella diariamente en actividades tan elementales como la compra de un reloj o un libro barato a un vendedor callejero, o la contratación de un factotum para que realice alguna reparación en el hogar, a cambio de un pago en efectivo, o de un inmigrante para que cuide a los niños o realice la limpieza, mientras los dueños de casa están ausentes. Muchos querrían desechar estas relaciones aparentemente triviales por considerar que no merecen ser objeto de estudio, hasta que se dan cuenta de que en su conjunto estas actividades representan miles de millones de dólares en ingresos no declarados, y que el humilde vendedor o la sencilla empleada doméstica, con el último eslabón, son en realidad el último eslabón de complejas cadenas de subcontratación y de contratación y transporte de mano de obra. Por lo general, las personas no se dan cuenta de que la vestimenta que utilizan, las comidas que comen en un restaurante o incluso la computadora portátil que emplean pueden tener alguna relación con la economía informal. De hecho, la tienen, y en los intrincados caminos que recorren la mano de obra y los bienes de este segmento de la economía para ingresar a las cadenas de producción y distribución, subyacen tanto el menor precio de los productos finales como la facilidad con que pueden accederse a ellos. Bueno, es interesante esta cita de Portes porque entre los ejemplos que enumera ahí y en otras partes del texto, va a dar cuenta de esta relación de informalidad como reverso o contracara de actividades formales. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la industria del vestido. Va a decir, la industria del vestido, de la ropa, articula en el extremo más vulnerable de su cadena de producción a talleres que carecen de regulaciones formales y a trabajadores a domicilio que trabajan para las grandes marcas del sector. Y va a decir, es el reverso indispensable de una economía dinámica. Es interesante porque esto presenta similitudes con los orígenes de la gran industria,
en el siglo XIX, ya analizada por Marx, según la cual en el patio trasero de la gran industria tenía lugar una industria domiciliaria moderna. Bueno, aquí es muy conocido seguramente por ustedes la frecuencia de talleres clandestinos, talleres informales o contratación de trabajadores autónomos domiciliarios para la industria del vestido en condiciones informales. Bueno, también va a destacar Portes algo que ocurre en el sector de servicios de comida o de restaurante, donde muchas veces el personal de limpieza o la preparación de alimentos en la trastienda del restaurante está compuesto por inmigrantes, indocumentados y carentes de contratos laborales formales. Precisamente el sector de servicios, creció durante todo el periodo neoliberal basado no solamente en la baja productividad y los bajos salarios, sino también en condiciones informales de contratación. Y eso ocurre tanto en países capitalistas dependientes como en países capitalistas metropolitanos. Bueno, de manera llamativa, Portes incluso va a dar cuenta de que la economía que se presenta como la más avanzada del mundo, como es la industria tecnológica o aquellas empresas basadas en la industria de datos que residen en la mítica Silicon Valley, subcontratan para el montaje de placas y otros componentes a pequeños talleres, donde hay trabajo informal o incluso trabajo domiciliario que operan como trabajadores por cuenta propia, pero que son subcontratados por estas grandes firmas. Para Portes hay que abandonar entonces cualquier punto de vista normativo, ya sea aquel que consideraba de manera positiva la informalidad, como el punto de vista neoclásico, como aquella que la considera negativa y señala que es posible o fácil pasar de la informalidad a la formalidad. Dice, al contrario, hay que tener una visión crítica de este fenómeno y abocarse al estudio empírico. Portes va a decir que parece existir un consenso cada vez mayor entre investigadores del mundo de que el campo de aplicación del término sector informal abarca todas aquellas acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección. Eso es una cita que Portes recupera de Frege, pero también va a precisar, va a decir, para él, esta economía informal incluye todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas y actividades del mismo tipo. En estas definiciones, como se ve, Portes no emite un juicio de valor a priori sobre estas actividades y deja que la cuestión se resuelva a través de la investigación concreta. Para Portes entonces lo que diferencia las actividades de trabajo informal de las demás es la forma en que se desarrollan, el no estar reguladas por el Estado y sus normas. Y dentro de estas actividades informales, Portes va a proponer una tipología, una clasificación. Va a decir que hay economías informales de supervivencia, son aquellas, por ejemplo, la autoconstrucción de vivienda, la venta callejera o similares actividades de baja productividad, pero que dan por resultado la generación de ingresos. Economías informales de explotación dependiente es la segunda categoría. Los ejemplos son los subcontratistas clandestinos e informales de las industrias u otros procesos de tercerización. Y en tercer lugar, las economías informales de crecimiento. El ejemplo son los microproductores artesanales que acumulan capital. En la práctica, dice, los tres tipos no se excluyen mutuamente, ya sea que se tengan en cuenta su coexistencia en un mismo entorno urbano o las intenciones de los participantes. Así, el trabajo que significa la supervivencia de un trabajador informal puede ser apropiado por una empresa formal que lo contrata para lograr flexibilidad, o del mismo modo subcontratistas informales que están vinculados a través de una relación de subordinación con empresas más grandes pueden acumular capital o tener los suficientes vínculos cooperativos con otros agentes económicos para comenzar a recorrer un camino autónomo de crecimiento. Por lo tanto, la diferenciación entre los tres tipos guarda mayor relación con la mayor complejidad de los niveles sucesivos de organización social necesarios que con las motivaciones de los actores. Eso quiere decir que, por ejemplo, las estrategias de supervivencia de los vendedores informales de las ciudades del mundo en desarrollo, a pesar de que no son para nada sencillas, se ubican en un plano totalmente distinto de la compleja coordinación que necesita toda una comunidad de productores para lograr un crecimiento sostenido, y eso lo hace un poco polemizando contra la idea de que hay entornos de empresas informales que rápidamente puedan tener un camino de crecimiento
hacia la formalidad o conseguir dimensiones considerables en el mercado. Pasemos ahora al siguiente punto, al punto en el cual Portes va a decir que es necesario estudiar si estas transformaciones en las economías latinoamericanas no terminaron modificando fuertemente la estructura de clases en América Latina. Y es la tesis de la constitución de un proletariado informal. Portes va a escribir junto a Kelly Hoffman un ensayo del año 2003 que se titula La estructura de clases en América Latina, composición y cambios durante la época neoliberal, que fue publicado por la CEPAL. Lo va a presentar del siguiente modo, va a decir, este estudio actualiza uno anterior sobre el mismo tema, escrito hace 17 años, en el periodo en el cual se estaba finalizando la industrialización por sustitución de importaciones en 1985. Confrontada con esa etapa, dice, la época actual se caracteriza por un incremento de la desigualdad en ingreso, una concentración persistente de la riqueza en el decil superior de la población, una rápida expansión de una clase de microempresarios y el estancamiento el estancamiento del proletariado formal y el aumento de un proletariado informal o un proletariado en el sector informal. Él va a decir, por ejemplo, que la contratación del empleo en el sector público y la prácticamente nula demanda de trabajadores en el sector formal en casi todos los países se tradujo en una serie de reajustes sobre las clases medias y bajas. El aumento de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal y de los microempresarios en toda la región tiene que ser interpretado como una consecuencia directa de estas nuevas políticas de ajuste. La estructura de clases de las sociedades latinoamericanas no podía y no pudo mantenerse al margen de estos grandes cambios. Cambios que tenían que ver con la división del trabajo internacional, como vimos en la clase anterior, con la organización productiva y el comercio mundial global, pero también con las políticas estatales. Y entonces dice, a pesar de que organismos como la OIT o la CEPAL han estudiado la evolución de la pobreza y la desigualdad en la región, han mantenido un informe analítico que es ciego ante la perspectiva de las clases sociales. Él va a decir, Portes junto a Hoffman, que es necesario recuperar el concepto de clase social que está ausente en las publicaciones oficiales, y esa ausencia se puede explicar por el origen marxista del concepto, también porque el concepto conlleva una mirada sobre la explotación y el conflicto social entre las clases, pero Portes va a decir, todo esto nos va a privar de un análisis, de una herramienta muy importante porque para dar cuenta de la dinámica social contemporánea, porque efectivamente las clases son muy relevantes y están produciéndose cambios en ellas. Entonces, el análisis que ofrece hay que leerlo entonces como una extensión y una revisión del artículo original de Portes de 1985 y va a decir que tenemos que tener en cuenta un hecho muy importante, que es el siguiente. En las sociedades europeas y en Norteamérica se han constituido entes relativamente homogéneos que denominamos clases sociales y todo el análisis de las clases se ha basado en esa experiencia histórica. Sin embargo, en la experiencia de las periferias capitalistas es diferente y tenemos que tener en cuenta la mayor segmentación que se produce en ellas porque tienen las economías dependientes una incorporación imperfecta a la economía mundial y que no está tampoco reglada legalmente de un modo correcto. Por ejemplo, los enormes bolsones de informalidad que pueden existir en la India, en África o en América Latina tienen este proceso de fondo. Entonces, Portes va a decir, bueno, el gran sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein se refería a estos trabajadores que estaban incorporados solo parcialmente a las modernas relaciones del capitalismo como semi-proletariado. Portes va a decir, bueno, no voy a utilizar el concepto de Wallerstein, sino que voy a sustituir ese concepto por el de proletariado informal, porque no es que son semiproletarios que no están completamente subsumidos al capitalismo y que no forman parte del mismo, sino que están incorporados al capitalismo de forma plena, pero en una modalidad informal. Entonces lo va a definir de este modo, va a decir, el proletariado formal, el clásico, digamos, corresponde a los trabajadores de la industria, los servicios y la agricultura, los cuales están protegidos por códigos laborales e incorporados a sistemas legales de salud, invalidez y jubilación.
Esta clase puede dividirse a su vez, dice, en un tramo superior, compuesto de operarios y técnicos asalariados, y un tramo inferior, compuesto por obreros industriales, obreros de servicios y trabajadores rurales en modernas empresas agrícolas. De conjunto, dice, esta clase, el proletariado formal, representa aproximadamente el 35% de la población económicamente activa de una región como América Latina en el año 2000. Pero como se verá más adelante, las cifras muestran diferentes variaciones. Por ejemplo, durante la etapa de sustitución de importaciones, el empleo formal creció en forma sostenida, pero nunca lograron estos países capitalistas dependientes absorber la mayoría de la fuerza de trabajo de América Latina. Entonces, entre 1950 y 1980, el 60% de todos los nuevos empleos se creaban en el sector formal. Eran un 15% por parte de los gobiernos y un 45% por parte de las empresas modernas, ya sean de tamaño grande o medianas. Pero durante la década de 1990, esta situación sufrió un cambio radical, ya que el sector moderno formal redujo su participación en creación de empleos a tan solo un 20%, y el sector gubernamental incluso se achicó, es decir, no solo no dejó de crear empleos, sino que achicó su planta. Como consecuencia, no creció la clase de los trabajadores formales, como ocurría en el pasado, sino que más bien esta clase permaneció estancada y disminuyó en algunos países, como se puede ver en las estadísticas de la CEPAL del año 2000. Bien, la mayoría de las descripciones de la estructura de clases en las sociedades avanzadas concluye ahí el análisis, es decir, con el análisis del proletariado formal, definido como la clase que no tiene acceso a medios de producción y que solo posee su trabajo para vender, es decir, que para vender debe vender su fuerza de trabajo. Pero Portes va a decir, en América Latina, como en otras regiones de la periferia, esta descripción resultaría incompleta, porque hay una vasta masa de trabajadores excluidos del sector capitalista moderno que debe procurarse el sustento mediante un empleo no reglamentado o un empleo con actividades lindantes a la subsistencia. Y Portes va a reconocer entonces que hay como antecedente de su propio trabajo los estudios originales de Nun, que se demostraron de algún modo más eficaces a largo plazo para explicar la constitución y el crecimiento sostenido de esta masa de trabajadores informales. Pero el defecto de la posición de Nun es que no servía para pensar la vinculación económica que ellos tenían con el desarrollo capitalista, por lo menos de manera precisa. Se los leo como lo dice directamente Portes. Dice, en el decenio de 1960, esta clase de trabajadores era denominada masa marginal, entre comillas, para indicar su exclusión de la economía moderna. Pero investigaciones posteriores documentaron el vínculo de estos trabajadores con la economía moderna y las múltiples formas en que sus actividades contribuían a la acumulación capitalista. Una de estas formas, la de proporcionar mano de obra a firmas organizadas por microempresarios, lo que a su vez proporciona bienes y servicios de bajo costo a los consumidores e insumos baratos a las empresas del sector formal. Por esta razón, esta clase es calificada como proletariado informal. Portes va a decir, operacionalmente, esta clase se la define como la suma total de los trabajadores por cuenta propia, excluyendo a los profesionales y los técnicos, los trabajadores familiares no remunerados, el empleo doméstico, los asalariados sin cobertura social ni otros beneficios legales que trabajan, ya sea en la industria, en los servicios o en la agricultura. La gran mayoría de los trabajadores de las microempresas son informales, pero también hay trabajadores informales en compañías medianas y grandes, como por ejemplo todos aquellos empleados temporarios o en negro o sin contratos escritos. La evolución del proletariado informal en América Latina, entonces, para Portes, es el reverso exacto del sector formal. La proporción de los obreros informales disminuyó en forma paulatina pero firme durante el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones, mientras que al contrario, en ese momento, digamos, el sector moderno generó la mayoría de los nuevos puestos de trabajo, aunque no dio abasto para incorporar toda la mano de obra, como vimos con el ejemplo de Nun. Pero en contraste a eso, el cambio de época en la década del 80 y del 90, con el neoliberalismo, el cambio de la economía global y el periodo de ajuste estructural, modificó estas relaciones entre el empleo formal y el empleo informal. Se contrajo el empleo formal,
Y el sector industrial moderno pasa a ser barrido por importaciones baratas, por la nueva doctrina de los mercados abiertos, como ustedes conocerán, pero el reverso de esta situación fue el mayor crecimiento de un proletariado informal que no solo no siguió disminuyendo, sino que incluso creció en esas décadas y no dejó de crecer, tomando desde ese momento hasta el día de hoy en América Latina. Bien, para concluir, vamos a realizar un balance de las contribuciones de Portes, de sus puntos fuertes y algunas críticas que se pueden realizar. Em, el modo de hacerlo me parece que es situando las contribuciones de Portes al contexto actual del siglo XXI, a la expansión de la informalidad y algunas críticas que se pueden hacer a esta idea de pensar la informalidad como proletariado informal. Para esto me gustaría valerme del trabajo de otro historiador, el norteamericano Mike Davis, que retoma los análisis de Portes, los utiliza, y también los análisis de Jan Breman, y los utiliza en su libro Planetas de Ciudades Miseria, ese es el título en castellano, que tiene un capítulo donde aborda toda esta discusión titulado Una humanidad excedente en signo de pregunta. Entonces, va a dar cuenta de lo mismo que comentábamos recién con respecto a aportes, que en América Latina la tendencia dominante del mercado urbano del trabajo durante la época de industrialización, de importaciones, fue la reducción relativa al empleo informal. Allí pasó del 29% en 1940 al 21% en 1976, pero a partir de 1980 la economía informal volvió con más fuerza que antes y la correlación entre marginalidad urbana y ocupacional se volvió irrefutable y abrumadora. Va a decir, los trabajadores informales, de acuerdo a análisis de las Naciones Unidas, constituyen 2/5 de la población activa del tercer mundo. Por lo tanto, hay un consenso básico ya en que la crisis de la década de 1980 permitió el crecimiento del empleo informal entre 2 y 5 veces más rápido que en el sector formal. Por lo tanto, se invirtieron las posiciones relativas de ambos sectores en la mayoría de los países del denominado tercer mundo, utiliza aquí Mike Davis. Incluso va a decir en ciudades de China, donde se produjo una fuerte y rápida industrialización en las últimas décadas del siglo XX y las que van del siglo XXI, ha habido una proliferación de actividades informales rudimentarias que proporcionan los medios de supervivencia a los pobres urbanos. Parte de este proletariado informal proviene del sector formal de la economía y muchos estudios han puesto en manifiesto que incluso redes de contratación de empresas como Walmart, que es la principal empresa empleadora en todo el mundo, y otras grandes compañías internacionales se han beneficiado de la miseria de las colonias y de los barrios pobres. Igualmente, el aumento de la precariedad y del empleo formal y el crecimiento del sector informal son fenómenos que se están vinculados y que se relacionan en distintas áreas urbanas degradadas en distintos lugares de la economía internacional. Entonces, para Davis, la dinámica real de los trabajadores informales no siguió el mito que comentábamos al principio, según el cual la gente pasaría progresivamente como en una escalera de la informalidad a la formalidad a través del desarrollo económico, sino más bien se vio que los desempleados provenientes del sector formal y del sector público pasaron a la informalidad. Davis va a decir, algunos sociólogos brasileños llaman a este proceso similar a la semiproletarización de los campesinos sin tierra, una proletarización pasiva, que supone la disolución de las formas tradicionales de reproducción que para la mayoría de los productores se traduce en la imposibilidad de acceder a una posición de asalariado en el mercado formal de trabajo. Es decir, es una proletarización sin industrialización o con una industrialización muy degradada. Por otro lado, tampoco ha ocurrido que estos trabajadores informales puedan acumular capital y pasar a ser emprendedores capitalistas que conquisten derechos de propiedad, como era la ilusión de Hernando de Soto. Recordemos la receta de Soto, era quitar de en medio el poder regulador del Estado y de los sindicatos para que estos microempresarios pudieran de algún modo transmutar la marginalidad y la pobreza en capital. Bueno, ese camino no se dio. Y lo que va a decir Davis es que la falacia de fondo de esto es que confunde subsistencia y microacumulación.
Es decir, bajo la categoría de informalidad confunden dos fenómenos muy diferentes como es la economía para subsistir y la economía que permita alguna acumulación. Como señaló Portes, dice Davis, en la informalidad se hacía necesario distinguir dos diferentes sectores o subsectores, digamos, un sector intermedio que aparece como reserva de mano de obra para empresarios emprendedores y una comunidad de pobres formada por una masa de trabajadores marginales y residuales. Entonces, Portes junto a Kelly Hoffman había distinguido ya entre una pequeña burguesía informal constituida por, y cito, la suma de los propietarios de microempresas que emplean a menos de 5 trabajadores, más los técnicos y profesionales que trabajan por su cuenta, y eso serían la burguesía o clase media en otros términos informal, y por otro lado, dentro de la misma economía informal, el sector del proletariado informal, que es la suma de todos los trabajadores por cuenta propia, menos los profesionales y técnicos, sumando el servicio doméstico y los trabajadores pagados y no pagados de las microempresas. Bueno, Portes y otros investigadores encontraron que en países de América Latina había una estrecha correlación entre la expansión del sector informal y el retroceso del empleo formal, como vimos recién, ya sea público y privado o privado. Bueno, Davis realiza algunas críticas más a De Soto, va a decir que estos pareciera que los heroicos microempresarios de los que habla De Soto no fueran más que profesionales desplazados del sector público o montones de obreros especializados que se han quedado sin trabajo. En contra de esta imagen del heroico autoempleado, la mayor parte de los actores de la economía informal culminan trabajando directa o indirectamente para algún otro, ya sea mediante la distribución de bienes o el alquiler de una carretilla, por ejemplo. Por lo tanto, no se dio ese proceso de capitalización. Davis va a decir, bueno, el análisis de John Breman nos permitía ya definir que el empleo informal significa por su propia definición ausencia de contratos, de derechos, regulaciones y de la capacidad de negociar, y que dentro de esta informalidad se recrea constantemente una pequeña explotación y hay una creciente desigualdad al interior del propio sector informal, que es comparable con la desigualdad que existe entre el propio sector informal y el sector formal. Dentro de la informalidad siempre son los más débiles, los más perjudicados, en términos del empleo de las mujeres, en términos del empleo de los niños, y más aún, se produce otro fenómeno particular, que es que el aumento de la informalidad en un país es un signo claro de que se está generando trabajo mediante la división de la riqueza ya existente. Eso va a conllevar una consecuencia negativa. El sector informal crece, pero los ingresos en el interior del sector informal disminuyen. Es decir, que se reparten los ingresos entre más personas, pero que no se genera ingresos nuevos. Y eso es parte de economías estancadas en la mayoría de los países de América Latina, y es la tendencia al estancamiento económico, con más o menos discusión que pueda haber a escala internacional. Bueno, el trabajo de Portes abrió una senda muy interesante para explorar estas cuestiones, más allá de que la tesis de nominar a estas masas como proletariado informal es muy polémica. Por ejemplo, Mike Davis va a decir lo siguiente, va a decir, creo que Portes y Manuel Castells han ido demasiado lejos en su ensayo de 1989, que sugieren que el proletariado se está desvaneciendo en medio de un aumento de la heterogeneidad de las relaciones laborales y, consecuentemente, de las condiciones sociales. De hecho, va a decir Davis, los trabajadores informales tienden a estar hacinados en agujeros donde una organización y una conciencia de clase podría ser posible si existieran los derechos laborales. Por lo tanto, es precisamente la falta de esta ciudadanía económica, más la heterogeneidad de los medios de vida, más que la heterogeneidad de los medios de vida por sí mismos, lo que hace que el sector informal sea tan proclive a la subordinación y a la fragmentación. Por eso retoma el análisis de Jan Breman, que dice que la cuestión principal del sector informal es la formalización de derechos de trabajo, no la formalización de derechos de propiedad. Y que por lo tanto no podemos pensar en términos de constitución de un sector de proletariado informal como un clivaje completamente diferente al proletariado formal, ¿sí? Por ejemplo, en un trabajo reciente, un colega, el sociólogo argentino Rodolfo Elbert, señala que esta posición de Portes es una posición extrema.
lo llevó a afirmar lo siguiente, dice, el análisis de clase en la región debe incorporar al proletariado informal como una clase que se diferencia del proletariado formal, dice Portes, tanto en su situación estructural como en sus intereses de clase, experiencia de vida y estrategias de organización política y social. Y que por este motivo los autores proponen que el análisis de clase en las sociedades de América Latina tiene que incorporar la informalidad como un nuevo clivaje de clases, lo que lleva a un esquema diferente de la estructura de clases latinoamericanas. Por un lado hay una clase capitalista, por otro lado hay una pequeña burguesía, junto con ejecutivos y trabajadores de élite, por otro lado hay un proletariado formal, y luego hay un proletariado informal y una pequeña burguesía informal. Bien, esta posición de Portes es bastante consolidada hacia los 2000 y se podría tener una crítica sobre esto y sostener una posición más equilibrada. Se podría sostener que los trabajadores formales e informales constituyen dos segmentos con diferencias significativas, pero dos segmentos al fin de la misma clase trabajadora, debido a que su posición estructural los vincula al mismo tipo de intereses objetivos de clase, si tomáramos, por ejemplo, la teoría de Eric Olin Wright sobre las clases sociales. Es decir, en esa teoría, los intereses objetivos de clase se definen del siguiente modo, dice Eric Olin Wright, la serie de acciones y estrategias de cambio social que afectan las condiciones materiales de vida de las personas. Por lo tanto, la conformación de intereses materiales de la clase trabajadora está basada en dos mecanismos principales. Por un lado, un interés estratégico por modificar relaciones sociales de producción, frente a lo cual están unificados trabajadores formales e informales, y por otro lado, las condiciones materiales de vida de los trabajadores, definidas no solo por las características de sus trabajos, sino por otras relaciones sociales que los vinculan al sistema de producción. Por ejemplo, la conformación de las familias, donde la informalidad y la formalidad están presentes, o trayectorias laborales y biográficas, donde la formalidad o la informalidad también están presentes en la misma trayectoria, etc. Por lo tanto, esto abre una senda teórica diferente que permite análisis cuantitativos y cualitativos, en últimas retomando esta relación entre la formalidad e informalidad que proponía Portes. Bueno, frente a esto entonces la noción de proletariado informal, desde este punto de vista crítico, puede ser un obstáculo para estudiar estos vínculos. Y en un sentido ocurre con la teoría de deportes algo similar a lo que ocurre con otras teorías que toman, eh, que toman aspectos o determinadas particularidades de la experiencia de los trabajadores como la totalidad de sus características. Me explico, por ejemplo, eh, hay otras palabras que circulan nominando trabajadores que no tienen trabajos o que tienen trabajos que son no típicos o no estándar, parecidos a los de los trabajos informales. Por ejemplo, una de esas palabras es la noción de precariado, popularizada por Guy Standing hace ya bastantes años. Bueno, como señaló Eric Olin Wright a propósito de esta noción, se le puede criticar lo siguiente a la posición de Guy Standing. Dice, o bien el precariado es una parte de la clase obrera, si se analiza la clase en función de reglas básicas del juego del capitalismo desarrollado del siglo XXI, o bien es un agregado de distintas situaciones de clase si se la define de modo más estricto en función de intereses homogéneos según los elementos del juego. El precariado en cuanto segmento rápidamente creciente de la clase obrera y el mayor perjudicado por el capitalismo puede tener una importante función por desempeñar en las luchas sobre las reglas de juego del capitalismo y sobre el propio capitalismo, pero no es una clase por derecho propio. Esa es una cita de Eric Olin Wright en el libro Comprender las clases sociales del año 2008. ¿Cuál es la importancia de estas precisiones empíricas y conceptuales? Bueno, mucha. En un contexto mundial de fuertes transformaciones del mundo del trabajo, de estancamiento económico, donde se han extendido formas no estándar del trabajo como la subocupación, la informalidad de las relaciones laborales o la precarización. A su vez, donde la pandemia de COVID-19 impactó de manera negativa y configuró un escenario que podríamos nominar, siguiendo a Ricardo Antunes, como una etapa de precarización ampliada y multiforme del trabajo en el capitalismo actual. Bueno, en ese contexto, las precisiones metodológicas y teóricas que podemos hacer sobre
los distintos componentes del trabajo van a ser muy importantes. Bueno, recuerden que la bibliografía mencionada en esta clase va a estar disponible en el relatorio de la misma. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.